Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta conversación así en familia, totalmente en familia, que bueno, yo creo que es una cosa bien buena también. Es la tercera serie de conversaciones que tenemos. En la página web parece que es la segunda, pero no, es la tercera. Lo que pasa es que la primera la hicimos hace ya bastante más tiempo. Me parece que fue en el curso 2021 o algo así. Fueron dos conversaciones sobre migraciones, que no las tuvimos aquí, sino en la sede anterior. Fue el 2021, yo creo que por ahí fue. O antes. Pues entonces 19-20. Después, el año pasado, tuvimos tres conversaciones que fueron sobre el tema de la fe. A ver si realmente la creencia en Dios tenía lugar, por decirlo de alguna manera, tenía lugar en nuestra sociedad occidental. El otro día estuve en un sitio en donde cuando estaban hablando de la crisis y de cómo afrontar la evangelización, y pidieron perdón o disculpas a los que estaban de Asia y de África y de América, porque las cuestiones que iban a plantear eran sobre todo de Occidente, más que de otros lugares, y ciertamente es así, ¿no? Bueno, pues entonces las crisis o las preguntas que planteamos el año pasado fueron realmente basadas en la crisis que puede estar viviendo o que está viviendo en este momento Occidente. ¿Sirve para algo? ¿Tiene algo que decir Dios? ¿Tiene algo que decir Jesucristo? ¿Tiene algo que decir la Iglesia? Entonces fueron tres claves o tres preguntas en clave teológica, y tuvimos sobre todo personas que nos hablaron desde la teología más elevada y desde la teología más vivida y sentida sobre estas cosas. Bueno, pues nos pareció que este año las cuatro conversaciones que vamos a tener tendrían que ir al hilo de la última pregunta, de la última cuestión. Si realmente la Iglesia tiene algo que hacer, algo que decir, algo a lo que dedicarse, algún sentido en este momento en el que estamos del siglo XXI, ya empezando el segundo cuarto. Y como habíamos escuchado unas cuantas veces que la Iglesia está comprometida con el mundo, en la transformación del mundo y en un anuncio de la esperanza, pero práctica, teórica, práctica, intelectual, vivida, sentida, de lo que es la esperanza y de lo que es un mundo distinto, pues pues las cuatro conversaciones van a ir por ahí. Cómo la Iglesia trata de responder a esta urgencia de transformación del mundo desde la experiencia de fe, desde un anuncio de la buena nueva comprometida de Jesucristo, en cuatro ámbitos: en el ámbito de las escuelas regladas, en el ámbito de vuelve nuevamente, de la migración, en el ámbito de la cooperación internacional y en el ámbito de los colegios mayores. Son cuatro ámbitos en donde los misioneros claretianos estamos presentes. Bueno, pues esta primera conversación, como ya os podéis imaginar, versa en torno al tema de cómo la Iglesia trata de ser significativamente útil, en el sentido de un anuncio de sentido y de una transformación del mundo en la escuela reglada. Y hemos conectado con tres personas que están aquí con nosotros. El primero de ellos lo tengo aquí a mi izquierda, Jorge Ruiz Aragoneses, es claretiano. El año pasado también teníamos una mezcla de claretianos y laicos. En alguno de los encuentros tuvimos dos claretianos y un laico. Bueno, pues aquí tenemos un claretiano y dos laicos. Jorge es licenciado, es pedagogo, y también tiene una licenciatura en teología dogmática, por Comillas la segunda y por la Universidad Complutense la primera. En este momento está en el Colegio Claret de Madrid como coordinador de pastoral. Es tu tercer año, empiezas. Y antes estuvo en la coordinación, en la animación de pastoral juvenil vocacional, y tuvo una experiencia
pues yo creo que bastante marcante, o sea, que te selló por lo menos durante esta parte de tu vida, que fue un año de experiencia en nuestra parroquia de Guantánamo, en Cuba, con toda la vida y toda la problemática cubana que pudo vivir allí directamente, en vivo y en directo, durante un año. Bien, él es una persona enamorada de Jesucristo, sobre todo, y de Claret, que ardía en caridad y que abrasaba por donde pasaba. Entonces, por ahora, por lo menos, todas sus iniciativas tienen estos nombres de arde, abrasa y similares. Luego ya seguirá presentándose él. Quedan por anunciar. ¿Eh? Y las que quedan por anunciar. Y las que quedan por anunciar, hombre, ya pues tú eres una persona joven, hay otros que tenemos más años, bueno, hay bastantes más años. El siguiente, David de Frutos Velasco, bueno, pues eres pedagogo, no de la Complutense, sino de Comillas, por lo tanto los jesuitas nuevamente están aquí presentes con nosotros. De las dos. ¿Eh? Yo el primer ciclo lo hice en la Complu. Ah, bueno, entonces está entre las dos. Es una riqueza añadida. Mayor, si cabe. Aún mayor si cabe. Está casado, tiene 3 hijos, ha estado pues desde el año 1999 en un colegio en Carabanchel de la red Vedruna. Y bueno, pues ha estado de profesor, de director de área y de director general durante muchos años. Y ahora, vamos a ver que no me equivoque del nombre, porque coordinador del equipo de gestión Vedruna. Bueno, pues él ha estado con nosotros en los claretianos siempre, pero especialmente durante un tiempo que estuvo también con nosotros en el seminario, y bueno, pues estas cuestiones de vinculación personal pues ahí están y las mantiene claramente vivas. Vedruna es una red de 26 colegios en España, por lo tanto es una diferente perspectiva la que nos puede dar David en este momento, de haber estado en un colegio en Carabanchel, bueno, pues con la problemática o las virtualidades más bien que puede tener un colegio allí, que ya nos puede decir mejor después, o le podéis preguntar directamente, porque aquí estamos para el diálogo, la última media hora desde luego. Y bueno, pues la tercera persona que tenemos aquí de la Trinidad es Inmaculada Martínez, con 2 M, ya me lo ha dicho, que en valencià se pone con 2 M y no con N y M. Entonces, pues tiene toda la razón. Además, parece mentira que yo haya estado 2 años allí en Valencia y estas cosas no las sepa. Bueno, Inma es directora de un colegio que tenemos allí, de los 2 colegios que tenemos en Valencia. Es un colegio muy especial, como todos los colegios tienen una dinámica muy especial. Entonces cada uno pues tiene su estilo. Entonces el estilo de Fuensanta, luego nos hablará del estilo a la fuensantina, que es la expresión que ella utiliza. ¿Cuántos alumnos tenéis? 340. Y nacionalidades son 38. ¿Y 5 religiones o 4? 5 religiones. Entonces, bueno, pues os hacéis un poco idea de la diversidad intrínseca a este colegio y lo que hace pues que este colegio pues sea especial en ese sentido. Hay otros, el Colegio Claret de Madrid es en su sentido, y cada uno de los colegios Vedruna pues lo es en su sentido. Licenciada en Antropología Social y Cultural, por lo tanto yo creo que todo este conocimiento lo has podido aplicar pues muy bien, yo creo que sí, y además con una creatividad, tiene una creatividad desbordante y una vida desbordante también. Entonces, bueno, pues ya la oiréis hablar cuando le deje yo me calle y les deje a ellos hablar. Que igual es poco. Jesús de Nazaret, bueno, pues está presente en sus
en sus colegios, pero nos tiene que hablar también de cómo, de qué manera está presente ahí en esta realidad con 5 religiones diferentes, ¿no? Bien, bueno, pues yo me callo por ahora, es una promesa que os hago, y ya os dejo a cada uno. Les he dicho que en principio ahora lo que tienen que hacer es completar su currículum vitae, que digan lo que quieran, y después que vean sobre todo el tema central, el foco de lo que tenemos hoy ahora aquí entre nosotros. La pregunta que tenemos es, bueno, ¿y la Iglesia qué pinta ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Cuál es el anuncio de la Iglesia ahí? ¿Cómo lo hace? ¿Realmente es significativo? ¿No? Pues empezamos. Bueno, la pregunta es como muy grande, con mucho peso y bueno, pues creo que no se puede responder de forma cerrada, me dejaré muchas cosas. En primer lugar, has dicho al principio si se tiene algo que decir, ¿no? La Iglesia dice sin palabras, porque está. Cuando uno estudia un poco el tema de la Iglesia y la vive también fundamentalmente, uno sabe que nace la Iglesia siempre en un contexto contracultural, en un contexto de rechazo, toda dimensión martirial, ¿no?, que hay en la Iglesia, es algo que siempre la ha acompañado como carácter, ¿no? No digo que seamos mártires ahora mismo, ni mucho menos, pero sí la Iglesia sabe dar testimonio sin palabras, solamente estando. Y estando es lo que hacemos, el estar, que no es poca cosa. ¿Qué puede aportar la Iglesia dentro de las escuelas? ¿O cuál es la realidad que yo estoy viviendo este tercer año? Lo primero es que me di cuenta que en este tercer año sé menos que el primero. O sea, que esto va como en regresión. Eso es buena cosa. Estoy más perdido que el primer año. Luego, en segundo lugar, creo que la Iglesia aporta en la escuela lo que dice la Carta de Ogneto de los primeros siglos del cristianismo, que es como el alma del cuerpo, ¿no? Una iglesia, un colegio cristiano es un sensus que hay, una especie de ambiente, de temperatura, de aire, de oxígeno que se da y que se expresa de muchas maneras y a la vez de ninguna, pero que si faltase esa atmósfera dejaríamos de respirar, ¿no?, y perdería su sentido. Y eso creo que es fundamental no olvidarlo. Por otro lado, decimos mucho de escuelas católicas, ¿no?, y toda esa dimensión. Lo primero, si somos cristianos, quiere decir que estamos ofreciendo a nuestro alumnado, a nuestras familias y a nuestro personal un horizonte y un sentido. Yo, por un lado, veo que muchas veces nos centramos en exceso en el alumnado y perdemos también la perspectiva de toda dimensión de cuidado explícito, tanto al claustro, tanto al personal del centro y también a las familias, ¿no? Yo creo que muchos de los que están aquí, que trabajan directamente en la pastoral y mejor que yo, se encuentran con muchas oportunidades de poder ofrecer la luz del Evangelio a personas que le están buscando incluso sin saberlo. Y eso es precioso, ¿no? De repente nos convertimos en una especie de faro en medio de la gran ciudad, como es mi caso, un colegio muy grande, 1900 alumnos, 100 y pico profesores, un montón de gente trabajando y servicios externos, una aparente población muy homogénea, pero que sin embargo, y aquí yo creo que está también el segundo punto, nos convertimos como una especie de buscadores, que eso nos regaló Ima el otro día como imagen, de vulnerabilidades invisibles, ¿no? El encontrar a que en la aparente homogeneidad hay muchas historias únicas que necesitan ser miradas con la atención de la fe. Esto es más que los valores que tradicionalmente decimos, ¿no? En los colegios concertados ofrecemos valores. Bueno, y los públicos espero que también lo hagan, ¿no? La pregunta, yo creo, está en cuál va a ser esa forma de mirar a esas vulnerabilidades invisibles que desde la fe queremos fortalecer. Nosotros que somos hijos del Inmaculado Corazón de María, los misioneros claretianos, y nuestro fundador, el padre Claret, nos soñaba como hombres que prolongásemos los brazos maternos de María en el mundo. Si seguimos esa imagen, una madre todo lo ve hasta lo que no se ve.
entras por casa, los que todavía tenemos a nuestras madres, y solamente por cómo viene la cara ya sabe que te ha pasado algo, o te escucha la voz y ya sabe que hay un problema, ¿no? Quizá un educador de un colegio cristiano, y en concreto claretiano, tendría que aprender a mirar lo invisible y desde ahí poder conectar para que su corazón vuelva a bombear con la misma fuerza que la fe le pide y le demanda. Y si es una escuela católica, significa que es una escuela universal. Aquí cabemos todos, que decía Francisco en 2023 en la JMJ, ¿no? Que todos quepan significa que todos tienen la oportunidad de venir a degustar de ese horizonte y sentido que la fe cristiana propone y hace en su forma de estar. No porque sea proselitismo ni adeptos, como dice el cartel, sino porque es nuestra forma de estar en el mundo, proponer y ofrecer. Luego ya tú decides lo que quieres hacer, ¿no? Eso no significa que todo quepa. Todos cabemos, pero no todo vale. Por eso también ofrecemos algo sólido también, ¿no? Es raíz y viento, ¿no? Te ofrezco la raíz para que puedas ser fuerte y te ofrezco el viento para que decidas los frutos que tú creas conveniente según lo que estás viendo en nuestro testimonio, ¿no? Si es que nuestro testimonio da luz, si no da luz, pues lo estamos haciendo fatal. Pero claro, yo así, metiendo una cuña medio, tú lo tienes muy fácil en tu colegio, porque al fin y al cabo se supone que en tu colegio muchos inmigrantes no hay, hay una homogeneidad bastante grande y además hay una clase alta, los padres quiero decir, las familias, clase alta, cualificada y tal, bueno, con una experiencia religiosa y de pertenencia a la iglesia adecuada. Entonces, bueno, pues todo esto que estás diciendo, a vosotros tenéis todo tiene que ser fácil, ¿no? No creo que haya mucha complicación, ¿no? Aparentemente. Claro, luego ya veremos otros dos colegios en donde las cosas no son tan fáciles, pero en vuestro caso... Sí, es súper fácil. No sé, yo... Claro, es que la apariencia de homogeneidad o la apariencia de la no vulnerabilidad es tremenda también. Vamos, yo tengo el punto de referencia, perdón nuevamente, el punto de referencia máximo del recuerdo, que ellos hablan de que es la Reserva de Occidente, pero bueno, esto no es la Reserva de Occidente, pero a lo mejor se le parece, ¿no? Ni mucho menos. Lo que yo creo es que cuando... De hecho, también eso es para cuestionarse, ¿no? Queremos ser todos iguales, porque entonces estamos perdiendo la unicidad de ser hijos de Dios y que cada uno sea como Dios le ha soñado y como Dios lo ha puesto, ¿no? Yo no me gustaría que fuéramos todos idénticos. Ahora sí, lo que yo sí que quiero es que cada uno sepa que tiene una misión única, ¿no? Y el hecho de que en tu color de piel no vea mucha distancia de los que tienes a tu alrededor no significa que haya mucha distancia entre ellos también en otras muchas facetas, ¿no? No solamente lo económico es perjudicial en ese sentido, que también, obviamente, tendremos que comer, pero ojo, y todas esas vulnerabilidades invisibles que decía antes, ¿no? Todas esas taras que todos llevamos, que ocultamos y que también necesitamos cuidar y llevar adelante, ¿no? Cada uno sabe las que tiene y lo que tenemos que ver en nuestras aulas, los que trabajamos en educación. Pero no, de hecho, yo diría que al no verse las diferencias tan evidentemente lo hace complicado. Porque te haces eso, explorador de invisibilidades que hay que atender. Bueno, yo voy lanzando preguntas después si consideráis que no han quedado suficientemente claras, porque en las del año pasado me dijeron, no, pero es que no entraron. Bueno, pues habéis preguntado, luego preguntáis. ¿Seguimos? Como usted quiera. A la Reserva de Oriente. Yo cuando yo hablo desde Carabanchel, pero ahora desde el conocimiento de los otros centros con los que voy tomando contacto, que son, como podéis imaginar, muy diversos, ¿vale? El Colegio de Cartagena está en un edificio modernista protegido en mitad de la ciudad y posiblemente sea más parecido a la realidad que tú vives que al Colegio de Carabanchel o al de Inma, ¿no? Yo cuando me lo propuso Miguel Ángel esta colaboración, bueno, yo necesito escribirlo siempre, ¿vale?
y ponerle título a las cosas. Yo el título que le he puesto a esto es si pasamos la auditoría de la nueva noticia, ¿no? Es decir, si tiene sentido la escuela cristiana en la sociedad actual. Yo creo que si pasamos la auditoría la respuesta es sí. Si no la pasamos, pues a lo mejor nos tenemos que responder que hay que revisar, ¿no? Y la idea de hacerlo era pues ver con qué personajes había ido conviviendo Jesús y qué preguntas desde ahí nos lanzaba al contexto actual. Es muy sencillito, ¿no? Con Jesús y los apóstoles, pues la pregunta que me suscitaba es, empeñado como estamos en campañas de marketing, ¿a quién van destinadas nuestras campañas de marketing, ¿no? Por un lado, los destinatarios de nuestro trabajo, es decir, alumnos, familias, ¿a quién estamos intentando captar? Si a pescadores, a recaudadores, a gente sencilla. Pero por otro lado también, ¿qué perfil de educadores buscamos? Si ponemos por encima la capacitación técnica, digitalización, idiomas, etcétera, o tenemos el foco puesto en primar la humanidad, la sensibilidad social, el compromiso cristiano de los educadores que buscamos, ¿no? Si miramos a Jesús y a la samaritana, pues en época de Jesús la rechazaban por ser mujer y por ser parte de un cierto colectivo de ciertos apestados, ¿no? Entonces nosotros pedimos que nos den de beber a aquellos extranjeros excluidos sobre los que en nuestros contextos hay prejuicios, ¿vale? Es decir, cuál es el equivalente de esos apestados en nuestra sociedad. Entiendo que cada colegio tiene el suyo, ¿no? Estoy en muchas jornadas de puertas abiertas en mi contexto en Carabanchel, ¿vale? Hay gitanos en el colegio, ¿cuántos inmigrantes hay en tu centro? Esas preguntas suenan mucho por parte de las familias, ¿no? Jesús y el samaritano, pues tenemos la mirada compasiva con aquellos a los que la sociedad ha dado una paliza y ha dejado tirados. Desde esa perspectiva, creo que todos pueden ser destinatarios de nuestra misión sin exclusiva, ¿eh? Creo que incidimos en el mismo mensaje, ¿no? No hay nadie a quien se le pueda excluir. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no haya sufrido en la vida. Entonces el tema es la pregunta, si estamos atentos al sufrimiento de las personas que tenemos entre manos. Puesto que todos han sufrido, todos pueden ser samaritanos, ¿no? Yo entiendo que los alumnos pasan por nuestras clases, acuden al comedor, se quedan en las extraescolares. El tema es si tenemos las puertas y los oídos abiertos para escuchar el sufrimiento de la gente, de nuestros alumnos, de las familias. Jesús y los mercaderes del templo. Tenemos en nuestra propuesta educativa líneas de trabajo que se contrapongan al mercadeo que supone el sistema en el que estamos. No ya al capitalista o al comunista que comentábamos antes, ¿no? Sino al mercantilizado. Nuestros mismos datos, que son parte de nuestra identidad, ya es mercancía, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar si detrás de la sostenibilidad nos estamos dejando escapar gente que nos necesita. Directamente de aquí, yo sí excluiría muchos centros que segregan en el momento que la pertenencia supone niveles de renta desorbitados. Es decir, si eso es una exclusión, creo que sí que hay centros que no pasan la auditoría, ¿no? Jesús y la adúltera, pues nos lanzamos a los márgenes de la sociedad sin sentir que nos ensuciamos, ¿no? Salimos a las fronteras a buscar, hacemos procesos de dignificación de las personas, protegiendo a aquellos que la sociedad quiere lapidar, reconocemos el valor de las personas por el hecho de serlo. Jesús y todos los diferentes estratos sociales, ¿no? Oficiales romanos, líderes religiosos, una viuda, pescadores, publicanos. Otro argumento más para no excluir a nadie. El mensaje de conversión es para todos. Una cosa es que la opción sea preferente y otra distinta que haya que excluirlos del mensaje, ¿no? No los hay, ¿vale? Es difícil que pasen por el hueco de una aguja, pero no dijo imposible. Es solo difícil. Jesús y las monedas. Al César lo que es del César. Yo creo que no queda más remedio que lidiar con lo que tenemos, y lo que tenemos es la administración y los conciertos, ¿no? Evidentemente nos obligan legalmente y a una serie de requisitos que desde mi experiencia nunca han sido inhabilitantes para mantener nuestras opciones. Es decir, cuando nos quejamos de que la administración, yo creo que se puede hacer mucho
en el marco que la sociedad nos ofrece, a través de la legislación, a través de los conciertos, ¿no? Lo único, los contextos en los que estamos se tienen que convertir en oportunidades. Estamos obligados a respetar las reglas del juego, no nos queda más remedio, pero hay margen para ajustar las propuestas, ¿vale? Aunque sean mejorables. ¿Qué hago si no paso la auditoría? Pues evidentemente a los coles no le puedo poner ruedas y llevármelos a otros contextos que podrían ser más coherentes, creo que no. A veces la respuesta es que sí, se puede hacer, y otras, la inmensa mayoría de las veces, no. Solo puede ser una apuesta por la acogida universal, ¿vale? Y si educo en el compromiso, sensibilización, lucha por un mundo más equitativo, pacificación, igualitarismo, ¿vale? Lo más contradictorio creo que es continuar inercias irreflexivas, haciendo lo mismo, sumarse a modas, invertir en energías que se nos imponen sin pasar la auditoría del Evangelio, ¿no? Pues yo creo que en todos los contextos y en todas las posibilidades hay oportunidades de poder responder a la propuesta del Evangelio. Sí, has hecho una presentación preciosa relacionada con diferentes textos y diferentes encuentros de personas con Jesús. Tú ahora que estás, bueno, los conoces, ahora los conocerás más, ¿no? Los 26... Poco, llevo un mes, no llevo 100 días. ¿No? Antes algo sabrías, pues si no, no estarías en la responsabilidad y el servicio que tienes. Viendo la diversidad tan grande de unos colegios y de otros, que bueno, nos has hablado de dos, pero supongo que serán más, si tuvieses que centrar en algo que caracterizase, has hablado de muchas cosas, pero yo te pediría que centrases en algo, caracterizase un colegio para decir, bueno, pues mira, este colegio realmente es católico, está desarrollando una misión evangelizadora, es cabal con la misión que tiene que desarrollarse en un centro, en un colegio católico. ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál sería esa característica? Joaquina decía que no dejes que ningún niño se vaya ningún día llorando a casa, ¿no? Entonces, desde ahí, tu proyecto un proyecto como imagino que como la mayoría o el 100% de las instituciones, un proyecto marco de pastoral, proyectos locales de pastoral, eso está, la pregunta que yo le haría, está respondiendo, con eso la gente se siente a gusto, es decir, con eso estás dando una atención y estás teniendo la perspectiva de atender a todos los sujetos que tienes ahí. Sí, bien. No, pues nos tenemos que revisar. Yo creo que el cuidado de la gente es lo prioritario. Muy bien. Inma, adelante. Bueno, pues hola, me llamo Inma. Habitualmente, aunque Inma Martínez, siempre digo Inma Fuensanta, al final ya es una cuestión de que en vez del apellido utilizo el hábitat como apellido. Entonces os voy a poner un poco en la contextualización de Fuensanta para que entendáis lo que venimos desarrollando allí o intentamos desarrollar allí todo un equipo, ¿no? Fuensanta es un barrio que en un principio surge hace 6 décadas como fruto de la solidaridad de muchas personas y sobre todo Murcia. Porque hubo una catástrofe, una inundación en Valencia y hubo mucha gente que se quedó sin habitaje, sin vivienda. Y entonces hicieron precisamente Fuensanta, ¿vale? El barrio en sí, eran unos campos que estaban a la periferia de Valencia. De manera que, igual que los centros escolares, ese barrio ha ido durante 60 años mutando según muta también nuestra sociedad. No estamos en la sociedad que teníamos hace 10 años, ni hace 15, ni dentro de 5 estaríamos hablando igual, aunque estemos sentados los mismos. Entonces, Fuensanta ha ido variando y ha pasado de ser un barrio obrero construido con la solidaridad de varias personas por una respuesta a una emergencia, a ser un barrio con unas viviendas de segunda o tercera o cuarta nivel, ¿no?
y que no se ven valoradas en la venta de inmuebles de Valencia en sí. Entonces, evidentemente, por tener menos prestaciones, no tener ascensores, tener unos vecinos de culturas distintas que implican a veces dificultades de comunidad, pues ha ido modificándose y es un barrio de migración en el que conviven, pero sin haber una integración real. Es decir, tienes capacidad, si paseas por ahí a partir de las 8 a las 9 de la noche, ver gente en sitios distintos del propio barrio, unificados por culturas, ¿no? Es como si fueras un poco... No hay exceso de... Aunque la leyenda cuente, no hay exceso de conflictividad, pero sí que es cierto que no tienden a mezclarse. La cohesión y la integración aparece en los pocos recursos sociales que hay en el propio barrio, que suele centrarse a centros educativos. Uno público, ahí concreto uno público, 3 de escuelas católicas, ¿vale? Uno de ellos el nuestro. Pues centrándonos en el nuestro, ahí es una microsociedad de la sociedad que tenemos, que os acabo de contextualizar. 38 nacionalidades, 5 religiones, 17 lenguas maternas, que eso también cuando lo dices sorprende. Y bueno, eso en principio, cuando tú lo lees solo como datos, implica pensar, o al menos una parte de nuestra sociedad a lo mejor piensa en dificultad, problema, posible conflicto, trabajo, ¿no? Los docentes, muchas adaptaciones, podríamos decir, ¿no? En cambio, si lo miras con la mirada de la escuela católica, con la mirada de Claret, lo que ves es un lugar lleno de oportunidades para derribar brechas idiomáticas, para construir puentes, para crear situaciones de valentía. Entonces, en esa mirada es donde nosotros encontramos la Iglesia en nuestro cole. Yo creo que la Iglesia en nuestro cole responde a 2 palabras que los niños de infantil como que tienen en su día a día, igual que intentamos en los colegios claretianos que se hable de pedagogía de la cordialidad y que tengamos ciertos conceptos en el día a día. Pues en Fuensanta, cuando se habla de Iglesia, se habla de 2 palabras muy concretas, que es valentía y comunidad. Valentía porque entendemos que la escuela católica tiene que ser valiente en una sociedad polarizada, tan polarizada como está llegando a ser en estos momentos, y no tiene que no posicionarse, sino precisamente ser valiente, y entonces apostar por el diálogo y por crear puentes. Cuando tú apuestas por el diálogo y por crear puentes, no apuestas por el diálogo en un idioma, no apuestas por el diálogo en una religión, no apuestas por el diálogo en un país de origen o en una cultura, apuestas por el diálogo. Y el diálogo implica hablar y escuchar. Entonces eso sí que crea un puente en el que puede haber una simbiosis de comunicación muy chula que puede dar la valentía a esos alumnos que son niños, adolescentes y que en un futuro van a ser los que van a, polarizar o no polarizar o crear puentes de la sociedad, ¿no? Al final las escuelas somos, pues el entrenamiento de la propia sociedad. Entonces nosotros en la valentía lo que queremos es empoderar a los alumnos a que ellos creen proyectos que luego puedan revertir en su entorno, porque creemos que los centros educativos no pueden tener ruedas, evidentemente no se pueden cambiar de sitio, como ha dicho David, ¿verdad? Pero sí que es cierto que tienen que dar respuesta a las necesidades de las gentes que entran todos los días por sus puertas y de las gentes que viven a su alrededor, aunque no vayan a esas puertas. Y no tienen que dar respuesta a lo que nos gustaría tener, tienen que dar respuesta a lo que tenemos. En la vida muchas veces, pues te preparas para ir a la playa y acabas en la montaña. Y si estás todo el rato pensando en que el bañador te quedaba súper bien, pues pierdes lo grandioso que es la brisa que te corre cuando llegas al punto de la montaña después de haber subido con los compañeros, ¿no? Y todas las dificultades que has superado.
Entonces, creo que si nos centramos en esas necesidades y en dar respuesta, creamos proyectos que sí que son viables para la situación. Entonces sí que ahí empezamos a crear esa parte de la Iglesia que nosotros entendemos como valentía, ¿no? Como posicionamiento de crear esos puentes. La otra palabra que os decía era comunidad. Y es que comunidad, bueno, nosotros que somos claretianos y el padre Claret con lo de los telares, y pasó muchas horas, ¿no?, creando todas esas telas con los telares, entendía muy bien cómo un hilo sobre otro hilo, sobre otro hilo, sobre otro hilo, cogían una fuerza impresionante, que aunque luego en algún momento de tu vida te arrancaran un hilo de cuajo por una catástrofe, por un duelo, por una situación X, de todas aquellas que llevan en las mochilas nuestros alumnos, de todas aquellas que tienen los habitantes del barrio, aunque ya no sean edad escolarizada y demás, la tela no se pierde en la nada, se mantiene, ¿no? Yo que soy de Valencia, Fuensanta, en Valencia las telas de fallera son como muy importantes, ¿no? Y están construidas a través de telares todavía, se hacen todavía tradicionalmente, ¿no? Y la creación de esa fuerza de la tela es por todos esos hilos que la componen, ¿no? Así en Fuensanta explicamos que es importante ser comunidad, y a veces en la comunidad pues no todos compartimos la misma religión o no compartimos el mismo idioma, pero sí que podemos compartir la esencia de yo voy a ser comunidad para ti cuando a ti te arranquen de cuajo un hilo, te voy a sostener, ¿no? Al final creo que en los colegios es importante que unos nos sostengamos a otros, como decía David, hay que cuidar a las personas, pues los docentes tenemos que aprender a sostenernos entre nosotros, los alumnos tienen que sostenerse entre ellos y nosotros también con ellos, nos tenemos que dejar sostener también a veces por los alumnos, y las familias, ¿no? Que a veces es como que tenemos un poco de miedo a que vengan y nos puedan chequear cómo damos una clase o cómo planteamos un proyecto, ¿no? O ese día nos vestimos mejor, porque claro, vienen los padres, entonces el ensayo puede salir mal, pero el festival, por Dios, están los padres. Bueno, pues a veces que participen con nosotros en los ensayos y que estén ahí, precisamente en celebrar que no haya salido bien, porque las celebraciones de lo que no ha salido bien creemos que es más iglesia que celebrar lo que sale bien. Celebrar lo que sale bien lo hacen los católicos y los no católicos también. Pero el celebrar lo que no sale bien y tener la esperanza de que va a salir bien, de que como comunidad lo podemos conseguir, creo que eso es escuela católica. Y pienso que Fuensanta, con proyectos de convivencia interreligiosa, crea puentes, con proyectos de empoderamiento cultural del alumnado, crea futuro, y con proyectos de familia crea eso extra que necesita para que pase de las puertas hacia adentro hacia afuera. Porque por mucho que nosotros entre dos alumnos consigamos que se cree un diálogo y que se cree un habla y una escucha, si no lo conseguimos que lo hagan también los padres, ellos están en sus casas cuando van. Y entonces esa sociedad polarizada se la lleva, ¿no? Y podemos haber estado trabajando con ellos todo un curso, ¿no? Y vienen del verano y dices, ¿cómo pueden estar diciendo otra vez esto? Bueno, pues quizá es porque necesitamos de ganchos, y los ganchos, pues, son ellos. Sí, hace unos cuantos años, yo era uno de los que lo decía, Fuensanta estaba en una situación realmente tremenda, de crisis profunda en cuanto a que no había alumnos. O sea, entonces, en un colegio que no hay alumnos, pues está claro que la crisis está ahí presente, por una serie de razones. Y por una serie de razones de cambio bueno, pues llegaste a este servicio que estás realizando tú ahora como directora. El caso es que de una situación de crisis del colegio ha pasado a ser una situación en donde estáis en máximos de alumnos históricamente hablando, y en donde hay una riqueza de experiencias grande. Yo sé que evidentemente el equipo ha trabajado mucho, y lo sé, y el equipo directivo realmente es un equipo
muy bonito el que lleváis allí, pero a la hora de la verdad fuiste tú la que empujaste. ¿Por qué empujaste? ¿Por qué te fuiste con el maletín este famoso y la chaqueta elevante por un sitio y por otro? ¿Qué es lo que te movió? A ver, lo cuento de una manera que parece que fuera yo sola, evidentemente no. Fue un poco de todos, pero bueno, igual que hay invisibles, también hay visibles, ¿no? Entonces al final, ¿quién está ahí? Pues el que le toca ponerse en la foto. Pero hay una reflexión de todos, no solo del equipo directivo, sino también del equipo de titularidad y un acompañamiento en buscar ese. Nosotros en el cole le llamamos, tenemos muchos conceptos así un poco extraños, que antes ha hecho un comentario David respecto a lo de comunista, que es, bueno, chascarrillos que nosotros decimos y los utilizaré, pero si tenéis dudas me preguntáis, ¿vale? Nosotros cuando iniciamos los cambios pensamos que necesitábamos cambiar el nombre y claro, no vamos a cambiar el nombre de Claret. Si hubiéramos llevado otro nombre, pues a lo mejor le hubiéramos puesto Claret. Entonces pusimos Claret Fuensanta 3.0, ¿no? Y era un poco para que nunca se nos olvidara que había que cambiar de mirada, porque sí que es cierto que cuando tú tienes en tu vida una situación laboral en la que bueno, pues las estrategias y los recursos que tú estás utilizando parece que no dan los resultados que te gustaría, evidentemente, pues eso a ti te crea un poco de inseguridad, también te crea hastío, ¿no? Dices, bueno, no me está sirviendo para nada, ¿no? Y esto no solo lo notas tú, lo nota a tu alrededor, ¿no? Al final la iglesia también tiene que ser entusiasta. Si yo no me lo creo, pues no sé quién se lo va a creer. No puedo abrazar a nadie si yo no estoy abrazada. Vamos a ver, ¿no? No solo en el nombre, sino que también tiene que ser en la actitud, ¿no? Y la actitud al final se trabaja. Es un talento que tú tienes que sentir, el espíritu, ¿no? Que hoy es nuestro lema este año. Bueno, pues así es, ¿no? Entonces empezamos a hacer distintas cuestiones pensando, pues aplicando un DAFO sencillito que habíamos lanzado. Tampoco queríamos meternos en una situación de reflexión que nos llevara muchísimo tiempo y que la gente hastiada al final no dejara de estar en ese discurso de lamentaciones, ¿no? Tampoco era una cuestión de, yo qué sé, de pagar plañideras para que vinieran allí al claustro y estuvieran todos llorando. Entonces decidimos darle la vuelta y pensamos, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es migrantes que se van, pues quizá analizamos cosas, ¿no? Pues porque les va mejor, porque a lo mejor estamos lejos, porque no tenemos un buen marketing, porque tenemos que revisar muchas cosas y demás. Y entonces dijimos, es que no queremos que se vayan, pero no queremos que se vayan precisamente por lo que son. Porque en nuestro cambio a 3.0 fue de ver la diversidad como un problema, como qué hacemos, pero qué no hacemos. Al final también muchas veces decimos, ¿no? Todos los alumnos que vienen tienen que tener derechos. Sí, ¿verdad? Siempre decimos, todos los niños tienen que tener los derechos cubiertos. Pero nadie piensa en las oportunidades. Y tienen que tener derechos y oportunidades. Porque los derechos es como que todo el mundo sabe que tiene que responder que los derechos sí. Pero a veces las oportunidades no es que no puede, no se lo va a poder permitir, igual no le dejan. Bueno, pues creamos puentes. ¿Quién no le va a dejar seguir estudiando a su padre? Pues hagamos una asamblea de padres en el que venga un padre que tenga una visión, porque ya ha caminado en su proceso de duelo, y que acompañe a ese padre, y tú estás en un perfil bajo, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos una familia marroquí que le han dado un diagnóstico a su hijo y el padre no acepta, culturalmente es muy difícil en ciertos momentos, no acepta el diagnóstico TEA grado 2 de su hijo. Y yo tuve una reunión con él y con el equipo de orientación y dije, tenemos todas las de perder, aquí necesitamos gente, necesitamos otra persona que le hable de otra manera, necesitamos un igual. Y entonces nos fuimos a una familia marroquí de una federación que tienen tal, y que el padre ha hecho un cambio después de 6 años, que la mujer sabrá lo que le habrá costado, ciertamente, y la propia asociación también, pero ha hecho el cambio.
pues gastémoslo, es que no hace falta que yo le cuente, o sea, la verdad absoluta tampoco la tenemos nadie, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es no quedarnos en el hoy podría, pero es que no cuando lo hayas intentado. Esa es la clave, yo creo. Entonces todas las estrategias que se hicieron fue no, pero cuando hayamos pateado por todas las escuelas y nos hayan dicho que no, pero no vamos a quedarnos aquí, no, es que no vienen. Pues si vamos a buscarlos, si no vienen, nos planteamos otra cosa, pero primero vamos a buscarlos, ¿no? Entonces esa es un poco, creo que, la respuesta. Muy bien. Yo aquí tenemos 10 minutos y después ya vosotros, ¿eh? Bueno, hay más preguntas, pero es vuestro tiempo. Aquí tengo un texto que dice, vamos a ver por cuál empiezo, porque hay dos. Sí, por ejemplo, son dos textos que nos pueden iluminar. Dice: Cristo es la luz de los pueblos, por ello este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura con claridad de Cristo, y resplandece sobre la faz de la tierra, y porque la Iglesia es en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Bueno, pues continúa. Esto es de la Lumen Gentium. ¿Ilumináis o deslumbráis los ojos de los alumnos que tenéis con vosotros? ¿A quién estaban mirando? A los tres. Es decir, se nos está llamando a iluminar. Bueno, iluminamos de tal manera que dejamos a la gente ciega y harta, o más bien lo que hacemos es, bueno, pues iluminar el camino de una manera adecuada. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Para mí, vamos, yo entiendo iluminar, lo comentábamos el otro día cuando preparamos esto. Si tú estás convencido como creyente de que el proyecto cristiano es de humanización plena, pues para mí iluminar es llevar a las mayores cotas de humanidad a la gente que tiene entre manos, a ti mismo y a los que tienen entre manos, ¿no? Entonces, yo cuando Inma comentaba, creo que el gran mérito es invertir procesos de deterioro, y eso en los centros se hace mucho, ¿no? Con mucho esfuerzo, mucho trabajo, con muchos proyectos. Va notando que la gente está en procesos de decadencia. Cuando consigues invertir eso por lo que has hecho, porque has implantado un programa de diversificación, porque has hecho un taller de telares, por lo que sea, y ves que la gente empieza a remontar, bueno, pues eso es para mí eso es iluminar, conseguir que la gente se humanice. Hay muchos pretextos para la deshumanización en los contextos en los que estamos, ¿no? Ya Carabanchel no he hablado del contexto, pero es una realidad muy cruda. Hay mucha gente llegando constantemente de muchos países, ¿no? Entonces eso son experiencias muy crudas. Bueno, pues ayer tuve la oportunidad en el colegio de Alcoy, cuando salíamos del colegio, una hermana vedruna que ha cogido un grupo de 10 mujeres marroquíes para enseñarles el idioma. Solo con eso, la oportunidad que les está dando de vivir mejor es impresionante, ¿no? Con enseñarles a hablar. Pues eso es darlo. La pregunta para ti, Inma, tendría, bueno, 5 religiones. ¿Les convertís a todos? ¿Cómo manejáis eso? Porque es un colegio católico, se supone, ¿no? ¿O no? Sí, claro. A ver, nosotros somos un cole católico, evidentemente, un cole católico que acoge y que está al lado de las vulnerabilidades, al lado de los vulnerables, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros somos católicos y nuestro ideario, y pertenecemos todo lo gestionamos así, informamos a las familias, pero esta pregunta así un poco salió cuando hace unos años presentamos distintos proyectos que habíamos hecho a un concurso que había sobre inclusión, y cuando ganamos uno de los premios sobre inclusión y vinieron a hacer la entrevista, vinieron y le preguntaban a unas chavalas musulmanas que por qué estaban felices en el cole, que por qué se sentían incluidas.
y las chavalas les contestaron que ellas se sentían incluidas porque se sentían respetadas y que podían hablar, que podían comunicarse. Evidentemente, eso es un poco la esencia que nosotros explicamos, ¿no? Nosotros somos un cole católico, tenemos un proyecto de pastoral con distintos programas que quizá sí que tienen que ver con lo que he comentado antes, pero luego tenemos un programa más, digamos, general, que es similar, idéntico diría yo, al que lleva Jorge en sus clases, ¿no? Pero ellos cuando vienen sí que saben que se hace eso y que se hacen esas celebraciones, pero por ejemplo participan desde su fe, y entonces lo que se trabaja siempre es el respeto a tú necesitas llevar este símbolo, tú necesitas tal, pues la otra parte también, ¿no? Y yo creo que lo más llamativo es que la convivencia es posible porque hay un diálogo interreligioso, acompañado de cualquier tipo de diálogo también, ¿no? Y el diálogo interreligioso es algo que se trabaja con naturalidad, con los padres también, y que bien se les escucha y también se les explica lo que nosotros sentimos, ¿no? Y lo que nosotros creemos y cuál es entonces ellos saben que vienen al cole y que es un cole católico y lo saben, incluso eligen ese cole, y llama un poco la atención que haya un porcentaje bastante importante de musulmanes que eligen el cole Claret aunque, o sea, sabiendo que es católico, en vez de ir al público, porque quieren ir al Claret. Y en el Claret, hablando del Claret de Madrid, ¿ilumináis el camino o cegáis a la gente que está con vosotros? ¿Y cómo lo hacéis? La abrazamos. ¿La abrazáis? ¿Las llamas? No, vamos a ver. Yo sí que es cierto que escuchando a Inma, claro, son 5 religiones en Fuensanta, pero es que a lo mejor en el Claret de Madrid, o sea, no tengo 5, a lo mejor tengo tropecientas, porque la realidad de adhesión a la fe cristiana es tan diversa y tan jugando un poco lo que hablábamos el otro día de lo implícito, lo explícito, etcétera, ¿no? Yo creo que se intenta alumbrar el camino de la gente de buena voluntad, como diría cualquier documento de la Iglesia, ¿no? Esto que suena así como muy redondo, pero es cierto que es lo que decía al principio, ¿no? Es en el estando, en el que todo aquel que se acerca al cole sabe que tiene su hueco, y ese hueco te le doy porque te lo mereces, porque mi fe me lo dice, que lo mereces, ¿no? Que ahí está el punto para mí de ser testigos de ese amor y de esa realidad que se concreta en lo visible, ¿no? Que es estando ahí con la persona que no sabe muy bien qué identidad tiene en ese momento en secundaria, con el niño que no sabe manifestar que en su casa hay un problema muy gordo y tiene miedo y no quiere volver, o con el de bachillerato que siente cosas que nunca ha sentido y no sabe por dónde organizar su vida. Y a todos, de inmensa mayoría de personas que tenemos en el cole, lo hacen con una pasión que alumbra, porque lo hacen desde esa condición de vocación docente, ¿no? Yo creo que habría que hablar más de los claustros vocacionados, ¿no? Que son claustros que alumbran, porque son personas que en su vida cotidiana han sentido que pueden ir a más y dar algo más por esa pasión y ese espíritu que decía Inma, ¿no? Y así es como se alumbra. Tampoco es, o sea, no tenemos un proyecto de alumbramos a personas, pues no le tenemos. Es que esa es la misión del colegio, es per se, creo. Sí, hablabas de la explicitación. Yo creo que cuando la explicitación o produce rechazo o molesta, yo creo que hay que o saberla traducir o esperar. Porque o sea, no puede ser más contraproducente, no puede hacer más daño. Entonces yo creo que hay que estar calmados, no porque no haya que explicitar, en un momento determinado sí. Hay que traducirlo o esperar. Yo creo que todo lo que es forzado se puede convertir en una agresión, y un docente que agrede pues no es un buen docente, ni mucho menos, ¿no? Y más en una cultura del cuidado del entorno seguro que tenemos ahora, gracias a Dios. Pero en la forma de pedir está la forma de dar, ¿no? En la forma en la que ofreces esos espacios donde
todos se pueden sentir reconocidos y que escuchan su vida en tus palabras, aunque sea algo que no creen, pero que sin embargo les abraza por dentro, ahí estás generando una cultura del encuentro, del puente, y que evita la polarización. Yo estoy 100% convencido. Ahora hay que saber esperar el momento concreto donde qué es más urgente, oportuno y eficaz. Meter leña al fuego o esperar un poco y ser más mansos, ¿no? Bien, pues llega tiempo vuestro. Preguntas, cuestiones que hayan quedado poco claras, que no hayan salido, lo que queráis, abierto, tiempo abierto para vosotros. Sí, tira. Bueno, lo primero, gracias por organizar estas charlas. Vengo siempre que puedo y me gusta mucho cómo las planteas, ¿no? Desde preguntas muy abiertas y aunque seas un católico convencido, siempre percibo mucha autocrítica en todo lo cual te lo agradezco mucho. Y escuchándoos un poco todos, hombre, yo, si me parece que se llaman, ¿no?, los dicasterios, si tú pudieras ser la dicasteria del Ministerio de Educación del Vaticano, yo te compraba todo, todo, te lo digo de verdad, es una humildad fuerte. Perdona, ¿te presentas? Sí, perdón, sí. No. Sí, me llamo Ramón y yo me dedico a esto de... Me presento como un humanista. Por lo que quieras. Pero bueno, he aprendido el humanismo dirigiendo empresas, en procesos muy complicados. Empresas de hasta 1000 personas, o sea que conozco lo que es. Entonces, bueno, yo al final, alabando todo eso, pero poniendo un poco foco en abrir la conversación, claro, yo cojo la palabra que hay ahí buscando adeptos y bueno, pues la contestación es evidente, sí, ¿no? Gente que dirigís colegios católicos, ¿o tenéis? Pues sí. Para mí la pregunta contestación es evidente, ¿vale? Hablo no desde dentro a fuera, sino cómo lo vería un padre, cómo lo vería alguien que va a ir a un, ¿no? Claro, a mí hay dos maneras de buscar adeptos, ¿no? Puede estar una forma de buscar adeptos o buscar el papel de la religión católica, que era otra palabra que utilizabas, Miguel Ángel, que pinta la Iglesia en la educación. Pues bueno, para mí pinta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me parece muy interesante que a mí lo de valentía y comunidad me ha encantado. Y creo que eso vale para los católicos, vale para los islámicos, vale para los budistas, vale para los bajáis, que es una cultura que estoy ahora conociendo, vale para todos. Y si además todo eso es inclusivo y no agresivo, como habéis dicho en algún momento, a mí una de las cosas, yo soy católico de formación, de educación, pero con los años me he hecho humanista, porque creo que el humanismo es la única religión, conceptos de sincretismo y tal me gustan, ¿no? Y tú además, cuando tú eso demuestras con el ejemplo y eres coherente, consigues adeptos a cualquier cosa, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que creo que la religión, y con esto acabo mi reflexión, por devolver el debate, es ¿qué tendría que cambiar la religión o católica, lo que os rodea a vosotros, para que os facilitara a vosotros el trabajo? Porque, por ejemplo, a mí hay el anticlericalismo que existe en España, que viene de un pasado fuerte, lo entiendo, cuando alguien ha posicionado a la religión católica y que por el hecho de ser católico soy superior a ti. Tengo la razón, me han iluminado a mí antes, etcétera, etcétera, y entonces pasamos al deslumbramiento y no a la iluminación, ¿no? Entonces, claro, yo en una sociedad cada vez más polarizada, más abierta, a la gente joven no le interesa la religión católica, es muy complicado que ellos encuentren una coherencia entre lo que hacen y lo que les cuentan. Al principio, cuando eres pequeño, sigues a papá, sigues al profesor y tal, pero bueno, mis hijos han ido a un colegio también católico, entonces, bueno, no sé, ¿qué habría que cambiar del contexto vuestro? O sea, ¿qué ayuda necesitáis? Gente que estáis tan convencidos y a mí el ejemplo de tu colegio me parece maravilloso, pero no que hay que cambiar en Claret, sino que hay que cambiar en la religión que os ayudara a vosotros. No sé si os atrevéis a hacer de dicasterio de educación.
A mí eso no me dificulta ser católico. No necesito cambiar ser católico porque no me dificulta. No, pero no hablo de ti, hablo del contexto. Es decir, vosotros no estáis en un contexto que os lo pone más difícil, pregunto. Las iglesias, los colegios católicos. No. Yo la confrontación, bueno, pues ya lo primero que me saldría sería evidentemente gran parte de la jerarquía y del sistema y de la estructura. Pero entiendo que la confrontación solo produce más confrontación. Es decir, ¿yo qué cambiaría de la Iglesia? Poner en alza los testimonios que a mí me parece que son más válidos. Ponerles en alza, hacer marketing de eso. Es decir, ¿cuáles son las experiencias? Realmente esto es lo cristiano, desde mi punto de vista. Entonces, ponerlo muy en alza. Hay que decirlo más, hay que explicitarlo más, hay que contarlo más, hay que hacer una narrativa de lo que se está haciendo que es verdaderamente evangélico. Lo otro, pues está cada uno que se convierta, que por eso tiene su responsabilidad, ¿no? A mí no me gusta la palabra adepto. Yo, que cuando vienen a pedir una plaza escolar, vienen por razones muy diversas. Yo, si alguien viene y estando en nuestros centros llega a descubrir el valor de lo que le estamos ofreciendo y da un paso de adhesión, perfecto. Pero bueno, yo al menos cuando estaba en la dirección de un cole no he buscado adeptos, he buscado que quien viniese le pudiese dar una respuesta humanizadora, en el sentido de lo que decía antes. Yo, por responder, porque así los tres respondemos, el tema del cambio en el contexto, lo difícil o lo que a veces nos crea una sensación de hay que adaptarse y el contexto me está generando tal, me parece que también es lo rico. Quiero decir, la vida pues con un ramo de flores todos los días, es que eso no te construye tampoco como persona, ¿no? Entonces yo creo que las sociedades y las personas se construyen también con los momentos oscuros y buscando pues esos momentos de luz. Entonces creo que no cambiaría nada en el contexto, seguiría viviendo en el contexto y adaptando las situaciones a lo que queremos, que es pues evidentemente la casa común, en fin. Pero no cambiaría nada del contexto. A mí no es algo que me dificulte, sino creo que es algo que me identifica. O sea, creo que son cosas distintas. Yo creo que ese contexto del que hablas de escuela católica a mí me crea una identidad como para yo ser valiente. Esto es lo que yo diría. ¿Puedo participar de la conversación? Claro. Sí, claro. Para eso estás aquí. Al principio ahí, tú misma. Ana, venga. Bueno, creo que el problema a lo mejor es cómo te tomes la pregunta de buscando adeptos. Y en la actualidad creo que los colegios, bueno, aparte de ser la claretiana, madre de hija y futuro hijo del Colegio Claret de Madrid, y profesora en otro colegio con más o menos el mismo diario de los colegios claretianos, corazonista, pero también en el barrio de Salamanca, en un colegio de inclusión, o sea que tenemos un poco de todo. He hecho mucho resumen. Creo que la palabra la pregunta de buscando adeptos, hoy los colegios nos encontramos con una realidad que es la de buscar usuarios. Los coles cada vez necesitamos sobrevivir porque la natalidad cada vez va descendiendo, a no ser que tengas una realidad de migrantes que es una oportunidad. Entonces, para que veamos cómo podemos ver las realidades de nuestra sociedad actual, ¿no? Y cómo en ciertos entornos tienes que vender servicios, porque si no vendes servicios, el colegio pierde adeptos, pierde usuarios. Entonces, eso es una realidad.
Y ahora si le ponemos adeptos católicos, o creo que está bien puesto como mejor que educación católica como título, ¿no? Y luego a ver qué pasa. Y luego a ver qué pasa, os cuento mi experiencia. Mi experiencia es que mi hija iba a una guardia en el barrio, súper bien, tal. Bueno, nosotros decidimos, igual que, o sea, como que teníamos decidido que nuestros hijos iban a ir al Claret. Mi marido es antiguo también al Claret, bueno, en fin. Pero bueno, al fin y al cabo, como hicimos con las guarderías, pues también nos informamos de distintos coles del barrio, pues por saber de lo que hablábamos con los padres del parque, básicamente. Y bueno, nosotros hablamos como podíamos de que vinieran los compañeros de mi hija al colegio Claret, ¿no? Porque era el que nos gustaba. Bueno, pues nosotros como padres vamos a la entrevista, ¿no? Nos cuentan cómo es el cole, aunque lo conociéramos, pero bueno, la zona infantil ha cambiado mucho y bueno, muy bien. Y hablan de esta parte, ¿no? De la parte católica y bueno, pues acogiendo, desde un punto de vista de la acogida, ¿no? Desde la acogida de las distintas religiones que hay en el cole, desde qué es lo que hay oratorio, hay eucaristías. Bueno, para nosotros no era un inconveniente. A los días, otros padres de la guardería de mi hija van al colegio a visitarlo de la misma forma y casualidad que hay una procesión, porque eran los días previos a la realidad del equipo de pastoral. Tenía que salir. Ahora y la sí. decisión es que no van a ir, su hija no va a ir al colegio, porque ven que es a lo mejor muy explícita la manifestación de la religión católica. Y es la mejor amiga de mi hija de la guardia. Ayer estuvimos en el parque, o sea, es una realidad, ¿vale? Y tú como padre dices, mi pobre hija va a ir al cole sola, ¿no? Tú entras en drama, bueno. Pero nunca hubo, o sea, por nosotros nunca hubo un intentar convencer, porque no son adeptos. O sea, una persona que hay un rechazo, pues esto que hablábamos antes, bueno, pues para mí, también por mi experiencia de fe, creo que si hay un rechazo es mejor que cada uno sienta cuando llega la luz, ¿no? Cuando somos realmente faro y no somos algo forzado, algo que quema, algo que... Entonces, la realidad no es ser adepto, o sea, la educación católica tiene que buscar adeptos, no, tiene que buscar seguidores, tiene que buscar pescadores de hombres, tiene que buscar gente entregada. Si ya de primeras tienes una cerrazón, ¿no? Un bloqueo por algo que es, bueno, a lo mejor puro símbolo o pura forma de no entender, a lo mejor cómo es esta forma de acercarnos a la educación católica a niños de 3 años, ¿no? Pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? No creo que tuviéramos que entrar nunca en la disputa o en generar usuarios de educación católica, que es algo que quería llegar, ¿no? Porque no podemos ser educación católica si realmente solo tenemos usuarios. O sea, un usuario es alguien que, bueno, que el capitalismo ha creado. O sea, que lo que queremos es usar esto y cuando ya lo he exprimido, hasta la utilidad, ¿no? Y no, la educación católica ni la religión católica creo que es útil. Todo lo contrario, ¿no? Pero por eso yo, perdona, en lo que estabas diciendo, por eso creo que el foco de un centro educativo, un cole católico, debe ser dar respuesta católica, tu respuesta católica a las necesidades de ese contexto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego lo otro se irá sumando, evidentemente, si vas haciendo camino, pues podrás seguir ese camino. Bueno, el sistema educativo también tiene quien va a bachiller, quien va a formación profesional, quien va... Vale, bien, pero tú lo que tienes que dar es la respuesta católica al contexto. O sea, acercarte a las periferias, ayudar a... ¿Me entiendes? Además, y convertir también, y transformar también esa sociedad. En eso estoy de acuerdo, pero es verdad que hay ciertos contextos que antes, cuando le ha hecho Miguel Ángel unas preguntas a Jorge, es verdad que hay contextos, lo comentabais, contextos fáciles para la periferia, pero dentro del contexto del colegio Claret o de mi colegio hay periferias. Perdonad que pongamos títulos, ¿vale?
pero el niño rico o niña rica, ¿no?, que ha vivido sola, que no ha sido criado por sus padres, está igual de solo, observando las distancias, los recursos, por supuesto, pero que los recursos a veces los salvamos los coles muchas veces, de aquel niño que su madre y sus padres trabajan 24/7 en 3 trabajos a la vez por necesidades económicas. Entonces, la necesidad o el trabajo que nosotros tenemos con el alumno es el mismo. Claro. Y esa yo creo que es la necesidad ¿Es el mismo, primera, sí. ¿Es el mismo o más o distinto? Porque, a ver, yo es que estas cosas de las generalizaciones de este tipo de cole tiene... Por eso el otro día hablando, a Jorge le decía, o sea, no, porque el cole en el que yo estoy haciendo misión, el mismo que en el que estás tú o otro, porque cada contexto tiene sus cosas. Mira, yo esta mañana, antes de venir aquí a Madrid, voy a contar una situación, sin dar nombres, una situación que ha sucedido, ¿no? Bueno, ahora sabéis, el tema del suicidio, de la intentiva suicida en los adolescentes es algo que está a la orden del día, ¿no? Quizá, a lo mejor que tengan momentos de luz, ¿no? Faros que puedan ir siguiendo, pueden darles un poco de norte para ir afrontando distintas situaciones que ellos hasta ahora, al menos conforme está la sociedad montada, su forma de llegar a una respuesta a lo que están sintiendo es la intentiva de suicidio. Bien, pues hace una semana tuve un tema que realmente sí que revestía y esto en nuestro cole, pues bueno, es... aunque parezca, porque los clichés dicen que parece mucho más, ¿no? Porque, bueno, puede ser que tengan patrones de desestructura familiar, que bueno, habría que ver las estructuras familiares, que también han cambiado de 20 años ahora, el tema de soledad en la casa, el tema de falta de recursos, el tema de tal, y parece que tiene que haber más. Y, por ejemplo, no es tan real. Nosotros cuando tenemos una situación así, denunciada, luego hacemos un expediente, ¿no? Y con el expediente que le dimos una rapidez bastante, pero el lunes intentamos hacer alguna cosa ya, bueno, pues hoy nos hemos dado cuenta que no revestía tanta gravedad, gracias a ya tener un expediente mucho más amplio, y es porque muchas veces, por ejemplo, el suicidio se da más en colegios en los que los patrones de los alumnos no tienen patrones que sí que están marcados como vulnerabilidad y que hay distintos proyectos que ya está como la lupa muy puesta. Entonces, por eso le decía yo el otro día a Jorge lo de los invisibles, porque sí que hay, podemos estar hablando de las distintas vulnerabilidades o periferias o tal, y hay muchas invisibles. Entonces, en esos colegios se dan del mismo modo y necesitan también que la escuela católica dé una respuesta a ese. Es que tú también los proyectos los vas modificando según la gente. Los docentes, una programación de aula que gastemos 3 años seguidos, no somos docentes. Por vocación seguro que no, por ocupación igual, pero porque no puedes. O sea, te han cambiado los chavales, ¿no? El mismo chaval incluso tienes que ir reconduciendo. Entonces, este tipo de los proyectos pastorales de centro también tienen que adecuarse a la respuesta a eso. A ver, nos quedan 10 minutos. Entonces, termina con respondiendo y a ver si hay algunas preguntas más. Sí. No, quería continuar tu reflexión. No nos has dicho tu nombre, me parece. Ana. Los usuarios también son oportunidades, es decir, inevitablemente llegan usuarios a todos los contextos, ¿no? Que vienen como usuarios y algunos entran con 3 años como usuarios y salen con 18, pero muchos de los que entran como usuarios terminan transformándose en, no sé si adeptos o en otra cosa, ¿no? Pero sí que hay esa oportunidad de, bueno, pues con lo que hay trabajamos y transformamos, ¿no? Es decir, que también eso es una oportunidad. Llegan muchos usuarios. Bueno, la palabra adepto la puse porque tiene un campo de comprensión, un campo semántico amplio, ¿no? Y entonces tiene ahí también su pizca de peyorativo. Yo sí que quiero responder por alusiones a la experiencia, ¿no? Claro, no nos vamos a quedar con la anécdota,
Claro, es que la profesión les echó. No. Lo que les echó fue no saberles explicar por qué lo hacíamos y por qué su hija no iba a ser una más ese día sin que se sintiese rechazada. Ahí está el point, bajo mi punto de vista. Y es lo que nos hace ser un colegio católico. Que el día que hay una procesión, todos se sientan parte de esa procesión y al día siguiente, cuando vayamos a una realidad muy concreta y muy distinta a lo habitualmente católico, se sigan sintiendo igual de bien. Porque eso es lo católico, no lo universal. Creo que el error está en no haber sabido expresar la acogida con esa familia, no lo que hayan visto, sino el manejo de la situación de quien lo hizo. Perdón, pero también por alusiones, lo siento, o sea, por lo que sea. Yo soy la responsable pastoral del Colegio Claret de Madrid para Educación Infantil. En fin, también precisamente el explicar a los niños cuál es la sociedad que les rodea, o sea, a veces que no puedes con tu enemigo, pues únete a él. O sea, San Valentín se va a celebrar, perfecto. Pues ¿quién era San Valentín? Pues que San Valentín casaba a la gente a escondidas, tal cual. Y vamos a aprovechar que es San Valentín, que todas las calles están decoradas, todo corazones, todo por todas partes, todo cajas de corazones de tal, para celebrar la Semana del Amor Fraterno. ¿A quién tenemos que querer? ¿Cómo hay que querer? ¿De qué manera? Halloween, pues efectivamente, pues chicos, si tú prefieres celebrar la muerte, genial, pero nosotros vamos a celebrar la vida. Entonces, es lo que vamos a hacer, y una vida que es valiosa. Entonces, eso, a los niños pequeños, de verdad que lo entienden perfectísimamente. Igual que ven Navidad, si tú le explicas que Navidad es el cumpleaños de Jesús y que es tan mega importante que nos dan vacaciones y se decora todo, claro, no, es que ellos entienden eso. O sea, ellos lo que entienden es: los días más guays son los que no tienes cole, ¿no? Muchos, gracias a Dios, oye chicos, mejor que cosa que quieren ir a su casa, no, sería mucho peor si no quisieran ir a su casa. Y entonces, claro, tú les dices, es tan bestial el cumple, que fíjate qué días, qué tal, y la de cosas que pasan, y la cantidad de gente que ves, y el tal. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues me da igual que tus padres sean creyentes o no, si estás bautizado o no. El hecho es que puedes tener estas vacaciones, las calles están decoradas, pues entiéndelo. Y con el tema de la procesión fue, como es un tema que para los niños es difícil explicar, pues la pasión, el tal, el cual, tú dices, no, pero es que todo esto no estamos celebrando lo malo, lo que estamos celebrando es lo bueno. Es que te acompaña alguien. De hecho, esa procesión era una procesión de la Virgen. O sea, quiero decir que no había un crucificado, no había un tal que podía haber estado perfectamente, pero justo en ese caso concreto, era esto, fíjate tú, que te acompañan, pues nosotros también queremos acompañar. Entonces, a que los niños se sintieran acompañados en los buenos y en los malos, y que acompañáramos a Jesús. O sea, quiero decir que... No, bien, no, quiero decir que dejamos el diálogo porque si no aquí podemos centrarnos. Tenemos 8 minutos. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna afirmación? Una reflexión. A mi cargo me llegan muchas, dentro de los claretianos, de la responsabilidad que tengo. Es el provincial de los claretianos de Santiago. Anónima de una familia preocupada. Es la firma de la carta. Porque de un colegio nuestro, una de las personas que atiende una de las actividades lleva un pañuelo musulmán. La monitora de esa actividad lleva un pañuelo musulmán porque será musulmana, supongo. Y esta mujer, en algunas lados se le escapa que es el femenino en la carta, aunque trata de ser muy anónima, señala que cómo permitimos esto en un contexto donde nuestro ideario católico, y que espera que en breve esa mujer, monitora de una actividad extraescolar, ya no esté en la actividad con su velo. Y como que se quita el velo porque atenta contra la dignidad de las... Por lo tanto, hemos perdido 2 alumnos. Uno por la procesión y otra porque tenemos una monitora de una actividad con un velo. No se han ido, ¿eh? No se han ido, no sabemos si se han ido o no. No sé, digo, en principio vamos a perder 2. Dejémoslo. Por eso, no, bendito sea. Y esta reflexión, lo digo para que veamos cómo ir a determinadas personas, determinados contextos de vivencia de lo religioso. Pero es la monitora de un centro católico de una actividad extraescolar, o puede ser la profesora, da igual. Pero no sé si me encuentra en el supermercado o en otro contexto esa misma persona.
al hilo de adeptos, cómo entendemos las presencias en centros educativos y lo que esa persona, en su esquema mental, está esperando de un colegio Qué católico. reacción, claro. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo una para cerrar. Pues venga. A ver, Yo, no es tanto una pregunta, sino más desde mi experiencia de antigua alumna de colegios claretianos y persona que todavía está activa pues, como agente de pastoral. O sea, no voy a utilizar adepta o usuaria, pero sí que iluminada, que lo habéis dicho antes, de lo que es el carisma claretiano y en lo que te convierte, una persona valiente, una persona que respeta. O sea, lo vemos hoy en día, yo como agente pastoral juvenil y como hermana mayor de alumnos todavía del colegio, que no tiene ningún tipo de problema en que una monitora lleve un velo islámico, sino que sé que respetan y es que le preguntan. Y no sé, todas estas cosas que hemos ido diciendo creo que se resumen muy bien en nuestro carisma y los niños y los chavales y futuros adultos que salen a la sociedad de ir educados bajo este telar, como ha dicho Inma, es gente útil para la sociedad y que predica con el ejemplo y que predica pues, iluminando y dando salud a través de todo esto. Y que sí que se han hecho muchas cosas, pero que luego salimos muy bien, no sé. O sea. La pregunta mía, así para cerrar, son muchos los colegios con ideario católico que han sido fundados con carismas o por familias carismáticas que en este momento han visto reducidos sus efectivos en un número muy significativo. Por ejemplo, bueno, pues los claretianos, los jesuitas, todo lo que queráis. ¿Cómo veis vosotros la posibilidad de pervivencia de ese estilo propio que quisieron los fundadores y que después estas familias carismáticas o estas congregaciones querían que se mantuviese? ¿Lo veis con futuro o a la hora de la verdad, dentro de pocos años, dentro de 10, 15 años, este ideario claretiano o católico pues va a desaparecer y van a ser colegios islámicos? No, colegios como pueden ser un colegio que lleva la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid directamente. Depende a quién se lo venda, amigos. Yo he tenido muchos compañeros que se parecen seglares, que se parecen mucho más a Joaquina de Vedruna que a algunas hermanas. Yo tengo clarísimo. Entonces, Y ahí lo dejo. No sé si me tengo que explicar, me explico. No. Sí, está muy claro lo que has dicho. Quiero decir que hay, o sea, yo creo que las instituciones habéis tenido claro o vais teniendo cada vez más claro el legado del carisma, que no es propiedad de la institución, sino que es propiedad de la Iglesia, y que cada vez más lo vais haciendo partícipe de los que estamos ahí. Yo a las Vedrunas se lo he dicho 100 veces, yo podría haber estado trabajando aquí, si hubiera caído en Salesianos y me hubieran llamado para hacer una entrevista allí, o con los claretianos, o sea que estoy aquí casi de casualidad, porque una hermana me llamó y aterricé allí. Bueno, pues te vas empapando y te vas creyendo el carisma y lo vas viviendo y vas participando de ello. Bueno, pues la responsabilidad de decir, sí, yo estoy aquí y me comprometo con esto. Yo le veo mucha viabilidad, ¿no? Irma, ¿tú qué piensas? A ver, es que con la respuesta de David ha sido tan contundente que no sé. No. A ver, yo creo que sí que veo viabilidad. Lo que pasa es que evidentemente se tiene que acompañar de un proceso de testeo importante y de mandos intermedios y altos, que son los que se van a quedar con las responsabilidades, que tengan una coherencia increíble con el carisma. Jorge. Al final es elegir a los mejores, digo yo. Jorge.
Yo creo que tenemos que trabajar por el hoy. Es decir, los colegios nuestros están vivos, ha quedado más que probado en esta conversación, tienen sus fracturas, sus idas, sus venidas, pero es que lo que trabajemos hoy va a ser el futuro, no va a depender de que seamos muchos, pocos o regular, va a depender de lo que hagamos ahora. Nos podemos cargar el colegio por una mala decisión en cualquier momento, ¿no? Y al revés, podemos potenciar el colegio. Fuensanta supuestamente tenía futuro, y tiene más futuro que ninguno probablemente, ¿no? Es que depende de cómo lo trabajemos. Y eso que yo soy una especie en extinción. Bueno, pues nada, con esto terminamos porque... Ahí lo dejo también. Ahí lo dejo. Y vamos a terminar con un aplauso a todos.